Ahí está, ahí comenzó la grabación. Bueno, este Semilla Inicia apoya a emprendedores innovadores que presenten un nuevo mejorado producto o servicio. Ya les comenté lo que significa innovación para Corfo, que soluciona un problema relevante, regional, provincial. Esa es la oportunidad que tienen hoy día. Que tenga alto potencial de crecimiento y eso tiene que ver con el hecho de que qué tanto ustedes proyectan ese emprendimiento que tienen pensado y Corfo te dice, ok, proyectalo a alcance nacional, es decir, que llegue a todo Chile y que tenga un potencial de internacionalización. O sea, lo que estás pensando como emprendimiento, bien, ahora llévalo a cómo sería para que llegue a todo Chile y posteriormente cómo sería para que llegue a todo el mundo. Y eso es lo que queremos recibir nosotros. ¿Ya? Y ese paso a paso de cómo llegar a todo el mundo es lo que denominamos escalabilidad, que finalmente es lo que está ahí, que sean escalables y que ese paso a paso ustedes nos lo digan y lo muestren para que nosotros sepamos cómo van a llegar a ese punto de alcance nacional y de potencial de internacionalización. ¿Ya? Entonces, ahí hay un primer concepto importante para emprendimiento dinámico. Eh, Cada uno de ustedes podrá tener una idea de negocio, ¿ya? Con ese apellido es importante, una idea de negocio. El hecho de que sea de negocio tiene que ver con el hecho de que tengan ustedes claro a quién apunta, ¿cierto? El segmento de cliente al que apunta, y tengan claro todo el proceso entre medio, que tiene que ver con la propuesta de valor, ¿cierto? Los recursos, actividades clave, los canales de distribución, la relación que van a tener con el cliente para entregarle su propuesta de valor y evidentemente toda la estructura de costo y el modelo de ingresos que va a tener su producto, servicio, proceso innovador, ¿cierto? Ahora, el Semilla Inicia no les pide en estricto rigor todos estos datos en detalle, pero sí a grandes rasgos en el formulario, ¿ya? Que dicho sea de paso lo vieron con Carla hace poquito y está ahí disponible para que lo puedan revisar. El Semilla Inicia apoya en este entremedio, ¿cierto? Entre su idea de negocio y llegar a la venta, con que ustedes vayan avanzando en validación técnica, comercial y desarrollen ese producto mínimo viable. Entonces, cuando hablamos de este producto mínimo viable, de emprendimiento dinámico, de emprendimiento innovador, quiere decir que ustedes piensen en lo mínimo que ustedes pueden hacer, ¿cierto? De avance, de desarrollo, para ponerlo en el mercado y aprender de él. El Semilla Inicia les sirve para que ustedes aprendan del mercado y el mercado los conozca, ¿cierto? Y saquen conclusiones. Por eso que muchos me dicen, oye Guillermo, pero con 15 millones, 17 millones no hago lo que yo quiero hacer. No, porque justamente la lógica, como están gestándose, ¿cierto? Como están iniciando esa semilla, es la idea de estos fondos, es para que ustedes tengan la posibilidad de desarrollar la mínima expresión del producto, servicio o proceso que ustedes nos están diciendo que es innovador y que va a llegar a Chile, que va a llegar al mundo, y lo pongan a prueba, ¿ya? Y para esto tienen un tiempo de 10 meses, que finalmente es lo que hace que también sea un emprendimiento dinámico, que es de rápida implementación, ¿ya? Entonces todo esto concuerda con lo que les voy a comentar. Entonces, sabemos que aquí existe la lógica de un emprendedor que postula a Corfo, ustedes llenando un formulario en www.fomentoantofagasta.cl y entre medio no se preocupen de nada más, porque existe una figura que después se la van a explicar, que tiene que ver con un patrocinador, que es quien finalmente hace todo el resto que no sea emprender para que ustedes solamente se preocupen de los conceptos de emprendimiento que vamos a ver hoy día. Todos los que están aquí, espero que estén dentro de esta lógica, que sean personas de 18 años con residencia en Chile o empresas, ¿cierto? Que tengan menos de 18 meses de iniciación de actividades y sin venta. Eso es lo primero que tienen que tener claro antes de postular, ya que eso es un criterio sólido, digamos, y objetivo de admisibilidad, así que eso es importante que lo tengan en cuenta. Apoyábamos con el 75% y ustedes como beneficiarios el resto, es decir, el 25%, y buena noticia para todas las empresas lideradas por mujeres, porque en ese caso hay un 10% adicional de apoyo para este emprendimiento innovador que ustedes tengan. Entonces, me gusta recalcar mucho esto porque es la gran duda que tienen todos. Si hacemos un ejemplo sencillo, si ustedes tienen un proyecto que cuesta 20 millones de pesos, 17 es lo que cofinancia Corfo, y ustedes tienen que ir eh,
gastando, ¿cierto?, durante los 10 meses y por ende rindiendo a la Corfo el uso correcto de los fondos, tanto de los 17 millones como los 3 millones de ustedes. Entonces, la pregunta grandiosa que vamos a resolver en esta charla es, ¿estos fondos serán para mí? ¿Me podré ganar estos fondos? ¿Ah? El lenguaje de ustedes, ¿cierto? Hablan de ganar estos fondos. ¿Podré postular mi proyecto a Corfo? ¿Qué necesitaré? Lo vamos a ver de forma sencilla, forma clara. Acá si tienen dudas me pueden interrumpir porque después me he dado cuenta que al final no sirven mucho las preguntas porque después como que se van olvidando y todo, así que pueden levantar la mano nomás y me cuentan. De manera sencilla, lo que hemos hecho como equipo en la Subdirección de Innovación y Emprendimiento es tratar de ir focalizando, ¿cierto? Y achicando los conceptos para poder explicárselo en breve y en simple. Y llegamos a la conclusión de que existen tres pilares. Uno es el enfoque que ustedes deben tener y estar claros, ¿cierto? Para postular a este fondo. Lo vamos a ver en detalle. ¿Eh? Existe otro pilar que es la escalabilidad, que es un concepto que da para una charla completa, pero se lo voy a explicar también en este ratito. Y por último, el equipo, ¿ya? Importantísimo el equipo, muy importante porque hoy día el llanero solitario ya no existe, ya no, yo no voy a emprender solo y tengo que, palabra de Corfo, apalancar las capacidades, es decir, buscar gente que tenga capacidades distintas a las que tengo yo para que en conjunto podamos demostrar al emprendimiento, ¿cierto? Más importante y podamos concretar ese sueño que tenemos de emprender y lo vamos a ver en detalle también. Entonces, primero, el enfoque. Fíjense que esto es súper importante porque tiene dos aristas. La primera tiene que ver con esto, con que tengan claro, y aunque les parezca quizás reiterativo para los que han tenido otras charlas de emprendimiento o de Canvas o lo que sea, ¿a quién le vas a vender tu producto o servicio? Esto es lo que siempre fallan a pesar de que todos piensan que tienen la respuesta. Incluso el semilla inicia quizás les va a servir para darse cuenta después de 10 meses que a quién le van a vender su producto o servicio es otra persona o empresa. Entonces, no es tan trivial la pregunta, pero al menos debiesen tenerla clara para postular y debiesen estar enfocados en esto. La claridad de a qué cliente quieren dirigir su producto o servicio. El típico error aquí es que ustedes pueden responder o mucho le vendo a todos. Finalmente yo quiero llegar a todos, quiero ganar lucas o quiero solucionar un problema o lo que a ustedes les motiva, ¿cierto? Quiero llegar con mi propuesta de valor a todos. Quiero que todos me compren, que todos estén interesados en mi producto. Esa obviamente es la respuesta. Quiero llegar a la mayor cantidad de personas y por ahí más o menos andan algunas respuestas de quienes no manejan los conceptos de la forma que ustedes van a quedar hoy día manejándolos. Pero ocurren dos cosas con esto. Y si ustedes se enfocan a todos, finalmente no se enfocan en nadie, en la práctica, eh, que es la parte más objetiva. Por lo tanto, si no tienen identificado el segmento de clientes, no van a poder tener una propuesta de valor orientada a ello, no van a poder apuntar, digamos, ni siquiera desde el punto de vista del marketing, de forma correcta para lograr la venta. Eso de forma más objetiva y desde el modelo de negocio. Y de forma más holística, ¿cierto? O subjetiva, tampoco van a poder enfocar toda su energía en aquello que ustedes quieren lograr. Entonces, es importante el enfoque. Y incluso en el camino les van a ir apareciendo distintos clientes, pero es sumamente importante que ustedes lo puedan segmentar y tener ese plan de escalabilidad, de crecimiento, de enfoque, de mercado, ¿cierto? A quién ustedes van a apuntar. Pregunta importante el formulario también, en la parte de escalabilidad justamente le pregunta cómo se va, en qué se va, cómo es la distribución del mercado o a qué mercado apuntan. Ojo que existen tres tipos. El mercado objetivo, ¿cierto? Que casi obviamente sería la provincia a la que pertenece, la región de Antofagasta, etcétera, y hay un número de personas que van a recibir su producto, servicio, proceso que ustedes pueden identificar. Ojalá sean cuantificables también y busquen la información. Está el mercado, ese es el mercado objetivo, está el mercado alcanzable, en este caso sería Chile, ¿cierto? Que se condice con el alcance que deben tener los emprendimientos dinámicos para el semilla inicia. Y después tengo el mercado total, que ya podría ser el mundo y qué sé yo. Entonces, finalmente, dependiendo de ese mercado,
ustedes debiesen enfocar su emprendimiento, por lo tanto, el enfoque es importante en el mercado, en el cliente, y que ustedes sepan describirlo, ¿ya? Y le acabo de dar una metodología para describir el mercado, que se llama TAM, SAM, SOM. La pueden buscar así en Google, tiene que ver con mercado total, mercado alcanzable y mercado objetivo. Así que esa pregunta la pueden responder de forma bastante elocuente ahora que estamos conversando estas cosas. Y dentro del enfoque, antes de pasar al segundo punto, también es importante que ustedes sean capaces de contarnos quiénes son sus clientes y para eso es importante segmentarlos. Hay una recomendación de metodología también, hay una metodología muy buena que se llama Buyer Persona, en donde ustedes arman perfiles de clientes y después se van a dar cuenta que se empiezan a repetir uno al lado del otro. Entonces, dejan de trabajar en personas puntuales y pasan a trabajar en perfiles. Detrás de esos perfiles van a haber 100 o miles de personas. Entonces, todo su esfuerzo se va a canalizar en segmentos de clientes y eso también es muy importante para cuando nosotros le preguntamos al cliente al que apunta, ¿ya? Así que ahí también hay otra metodología. Antes de pasar al segundo punto, que es escalabilidad, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún aporte que quieran realizar? Por ahí se desbloqueó un micrófono. Ah, parece que Está todo bien, claro, gracias. era Beatriz que estaba allá. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos, seguimos avanzando entonces. Dentro de los conceptos tenemos el enfoque, ¿cierto? De primera instancia, después la escalabilidad. Y acá hay una clave que de hecho yo estaba una sección del formulario que se llama escalabilidad y tiene que ver con eh, el potencial de replicarse a nivel internacional. Es decir, yo tengo mi emprendimiento aquí en Antofagasta y el potencial de multiplicarse a nivel internacional, ¿cierto? Potencial. Estamos hablando siempre en Semilla Inicia de el potencial, lo que yo logro visionar, lo que yo logro soñar, lo que logro alcanzar. Si se fijan, no le estamos pidiendo el estudio de mercado de cómo llegar al mundo, no. El potencial que tengo de internacionalizarme sin tener que volver a invertir en tu capital de trabajo. Se lo voy a ir explicando cada vez más simple. Con un contraejemplo partimos. Si yo tengo el emprendimiento tradicional tiene que ver justamente con lo contrario, que es que yo necesito invertir en mi capital inicial una y otra vez para poder crecer y llegar al mundo. Lo lógico es que si tengo una panadería y quiero llegar a todo el mundo, significa que tengo que hacer sucursales tras sucursales tras sucursales, ¿cierto? Hasta cubrir la mayor parte del mundo, ¿cierto? Y por ende llegar con mi propuesta de valor, que son estos croissants que se ven ahí, ¿cierto? Muy ricos y apetitosos más a esta hora. Eh, ok, eso no es emprendimiento dinámico, porque justamente no cumple con esto. Entonces, acá hay un desafío, ¿ya? Que el desafío de Chile, de hecho, tiene que ver con que los emprendimientos tradicionales, que es el 92%, según el último estudio, de los emprendimientos, tienen que lograr convertirse a este emprendimiento dinámico. Por lo tanto, hay un 8% que nacen dinámicos, que pueden ser ustedes, pero resulta que todo el resto es tradicional. Por lo tanto, lo que a nosotros se nos va a ocurrir, lo más probable es que sea un emprendimiento tradicional. Lo que andemos buscando sea un emprendimiento tradicional. ¿Ya? Voy a estar pensando en el blockbuster, ¿cierto? De ofrecer los VHS, arrendarlos, cobrar multas si no los devuelven y tener un stock limitado. Y no voy a pensar en Netflix, ¿cierto? Entonces voy a querer llevar al blockbuster hacia un semilla inicia y no cumple con que va a llegar a todo el mundo de forma rápida, no cumple tampoco de que no voy a tener que armar sucursales para llegar a todo el mundo. En cambio, el otro sí, ¿ya? Y evidentemente, ¿qué ocurre? Ocurre que las empresas que no se transformen van a morir, eso está claro, más con la inteligencia artificial y más con todo lo que se viene, pero la gracia es que usted ahora para Semilla Inicia piensa en grande al tiro y en dinámico, en innovación, en la forma en que ustedes pueden llegar a todo el mundo. Entonces, esta lógica de panadería, ¿cierto? No funciona para el Semilla Inicia. Eh, puede funcionar para otros fondos, pero para este, ¿qué funcionaría entonces? Es la pregunta. Bueno, si yo pienso en una panadería, hay ciertas preguntas que yo me puedo hacer para que entonces Corfo lo empiece a mirar como un emprendimiento dinámico. Y es, ¿cómo yo puedo ser capaz de esta panadería que se me ocurrió, que ahora entiendo que no hay innovación per se,
De hecho, el producto como pan, ok, si yo invento un pan que se haga solamente con agua y le saco la harina, entonces sí estoy haciendo una innovación de producto. Eh, pero resulta que cómo yo soy capaz de llevar eso al mundo, no sé, pues estoy creando solamente un pan, estoy haciendo innovación. Podría ser más cercano a una innova región, pero un semilla inicia. Entonces tengo que saber cómo llevar ese pan hacia Chile y hacia el mundo, y de una forma rápida, sin armar sucursales. Entonces, ¿qué pasa si yo esa panadería digo, oye, y si en vez de necesitar infraestructura, ocupo la que existe, ¿cierto? En las distintas panaderías que ya existen, y la mano de obra que ya tienen esas panaderías, entonces también las podré utilizar. ¿Y qué pasa si junto entonces las panaderías que existen, por ejemplo en Antofagasta, a través de una plataforma, y le vendo y le acerco esa oferta hacia los clientes a través de una plataforma unificada que sea la gran panadería virtual que lleve el pan a la casa? Los delivery ya están, trabajan en cualquier aplicación que salga en el momento. Entonces me tengo que empezar a preocupar de cómo gano lucas entonces entre medio. Ok, es en la panadería que reparte pan a través mío con mi plataforma, entonces yo saco una comisión. Por lo general pedido ya Uber Eats estar en el 35, 40%, yo voy a pedir el 15% o el 20%. ¿Cómo soluciono el delivery? Ok, con los mismos delivery que están acá, pero lo hago atractivo para ellos porque voy a pagarle más comisión. eh, y empiezo a pensar en todo un modelo de negocio en torno a utilizar los recursos que ya existen. No vuelvo a inventar la rueda, y resulta que puede ser llamativo para los establecimientos que ya existen, en este caso las panaderías. ¿Cómo yo le ofrezco eso después? Obviamente hay una propuesta de valor. Entonces, si se fijan, empieza a difuminarse esto de quién es el cliente, po. El enfoque empieza a tambalear porque uno dice, ok, esta propuesta de valor es para las panaderías, es para los delivery, es para las personas que quieren comer pan. La pregunta es, ¿cuál es el cliente? ¿Ya? Y la respuesta es sencilla, el cliente es el que paga, pero no es tan sencillo empezar seguir con el enfoque. Entonces, ahora la pregunta es, si yo tengo esta plataforma de panadería virtual, que no estoy inventando nada nuevo y no me voy a hacer millonario con esa idea porque existe el Airbnb, que es el hotel más grande del mundo y no tiene ninguna habitación, y existen un montón de otras aplicaciones que están haciendo esto. Y con esto, finalmente yo puedo decir, ok, me cuesta más lucas crecer. En verdad no, me cuesta inscribir panaderías de distintos lados y con eso voy creciendo. De hecho, incluso gano más recursos. Y el capital de inversión va a ser desarrollar esta plataforma, y después eso lo puedo mantener, pero esos recursos de mantención son marginales. Pero necesito desarrollar de primero y voy a gastar buenas lucas. Entonces, lo que me queda por solucionar es, ok, crezco a nivel nacional, sí, perfecto. A nivel internacional también. De hecho, puedo sacar los números rápido. Toda la gente de la comuna de Antofagasta come pan, no sé, pero de más que puedo encontrar algún número. Busco, ¿cierto? Y encuentro el número de los consumos, los consumidores, etcétera. No creo que sea un número bajo, porque en Chile consumimos bastante pan. Así que puedo tener el mercado objetivo, ¿cierto? Sí, perfecto, sea los que les puedo vender. Tengo el mercado alcanzable, hago para Chile. Después tengo el mercado total, lo hago para el mundo. Y finalmente lo que me queda es solucionar a quién, o cuántos de esas personas que consumen pan lo van a hacer a través de una aplicación. Hoy día, después de la pandemia, nos aceleramos 5 años en ese crecimiento de esa brecha tecnológica que tenía el usuario. Entonces, hoy día van a haber más personas, pero ¿cuántos de ese mercado de consumidores de pan, si yo lo multiplico por el costo de mi servicio, me va a dar un número gigante y nadie me va a creer? ¿Cuál es el error ahí? El error es que no estoy haciendo una división, ¿cierto? O una resta, que es todos los que no van a utilizar la aplicación, ¿ya? Y para eso, aunque no lo crean, hay una ley, así como la gravedad, hay una ley de difusión de la innovación. Si lo buscan así, y todos estos conceptos, si los quieren ver al final, también, si no alcanza el tiempo, los puedo mostrar, porque yo voy tirando cosas, pero ahí también ustedes lo pueden buscar y extenderse. La ley de difusión de la innovación les dice a ustedes de qué forma los usuarios, ¿cierto? Es un estudio social, de qué forma los usuarios van adquiriendo innovación, ¿cierto? En función de su comportamiento
de su comportamiento, digamos, de compra y de brecha tecnológica, etcétera. Entonces ya están clasificados y tienen porcentajes. De hecho, solamente les voy a mencionar que un 1,3% son innovadores y son los que van a descargar su aplicación porque es la aplicación de moda y ellos quieren ser los primeros. Entonces ya del mercado objetivo de la comuna de Antofagasta multiplica por un 1,3% y ellos son los clientes que van a tener el primer mes, po. Entonces empiezan a salir números reales y Acolfo dice, uy, mira, finalmente aquí hay un cálculo objetivo, está basado, ¿cierto?, en estudios que se han realizado y resulta que empieza a tomar forma este proyecto. Ahora, esos números, ¿cómo los confirmo? Son hipótesis nomás me podrían decir, porque Guillermo es hablar en el aire. Sí, porque estamos hablando de potencial de internacionalización, potencial de alcance nacional, y lo que yo estoy haciendo es proponer una forma de llegar a eso. Y para confirmarlo, es decir, para validar las hipótesis, hay que experimentar. Y en emprendimiento el experimentar se llama prototipar, producto mínimo viable. Y para eso son los 17 millones, o los 20 en realidad, porque son más el cofinanciamiento de ustedes. Entonces, acá no hay nada nuevo bajo el sol. Es el método científico aplicado al emprendimiento. Hipótesis, experimentación, validar hipótesis. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, nosotros buscamos que ustedes hagan una primera inversión, ¿cierto? Y que esto se replique sin parar en distintas partes del mundo sin volver a invertir. Esa es, finalmente, esa forma de emprender tiene que ver con esta forma dinámica, por eso que habla de dinamismo, que se mueve a sí mismo, ¿ya? Entonces, piensen en cómo hacerlo. Ahora, nota a pie de página. Yo soy informático, entonces mi ejemplo es con una aplicación, porque no les puedo hablar de otra cosa si no estaría ya mintiéndoles. Estaría metiéndome en otras cosas que no manejo. Entonces, mi ejemplo, si yo fuera emprendedor, evidentemente estaría emprendiendo en TI. Yo le doy este ejemplo para que ustedes lo entiendan desde mi expertise. Ahora, la tecnología es un amplio concepto, ¿ya? Yo estoy hablando de tecnología de la información. Pero dentro del Semilla Inicia, que también me preguntan, me dicen, Guillermo, ¿qué más hay aparte de aplicaciones? Bueno, hay muchas otras cosas. Hay biotecnología, ¿cierto? Hay tecnología en la parte de alimentaria, ¿cierto? Hay emprendimientos que tienen que ver con una imagen de marca potente, por lo tanto arman franquicias, ¿cachai? Se crean estas franquicias y por lo tanto así llegan con otras personas sin tener que volver a invertir, a crecer por todo el mundo y así todo lo que da la extensión de la imaginación de crear algo nuevo o mejorar lo que ya existe y ponerlo en el mercado de forma acelerada. Que genera ingresos muy por encima de sus costos. Eso es una característica del emprendimiento dinámico porque como les dije dentro de lo que yo les mostré acá como ejemplo, yo desarrollo, ¿cierto?, una plataforma y después los costos que tengo de mantención son marginales, por lo tanto los ingresos van a ser mayores a los costos de forma rápida. ¿Ya? Igual hay que transitar un camino, por supuesto, pero usualmente es así. Y eso que yo voy ganando lo reinvierto, ¿cierto?, en el emprendimiento y va a ir creciendo, usualmente por sobre la media del sector, porque evidentemente como mis costos siguen siendo, van a estar bajitos, cuando yo eh, parto emprendiendo, y todos lo sabemos, partimos aquí, así como abajo, y los números son rojos, ¿cierto? Y después cuando voy creciendo, tengo que hacerlo al revés en la cámara, cuando voy creciendo, entonces resulta que no es así, po. Hay varias cosas que empiezan a pasar y existe un valle de la muerte, ¿cierto? En donde yo tengo que estar muy, muy preparado para aprender en esta bajadita. Toco fondo, ¿cierto? Que siempre pasa ahí, números negativos. Y dependiendo de qué tan preparado esté, ¿cierto? Y qué tanto me apoyo con gente que sepa lo que a mí me falta, empiezo a escalar y empiezo a subir este valle de la muerte hasta llegar a lo que los gringos llaman el break-even, que es el equilibrio, en donde los costos son iguales a los ingresos, y de ahí empiezo con los números azules. Bueno, esta curva es sumamente corta con los emprendimientos dinámicos. Entonces se maximizan todos los fondos que nosotros le estamos entregando si emprenden de esta forma, ¿ya? Que estamos claros, es distinta a lo que tenemos en la cabeza y a lo que nos enseñaron, pero es lo que estamos apoyando con el Semilla Inicia. Emprendimientos innovadores, aquí sacó la palabra dinámico para que se fijen que hay que hablar de todos estos conceptos para sacarla. Emprendimientos innovadores que tienen la capacidad de crecer de manera rentable, porque obviamente si
ingresos son mayores a los costos, es rentable, rápida y sostenible. Es decir, que finalmente son capaces de mantenerse en el tiempo y gracias a qué? Al equipo, ¿cierto? A la idea de negocio, finalmente, que es esta propuesta de valor que yo le hago llegar al segmento de clientes porque estoy solucionando un problema, o porque captura una oportunidad relevante. O sea, el emprendimiento dinámico es emprendimiento por oportunidad, ¿ya? También es sumamente relevante. No tiene nada de malo emprender por necesidad, no tiene nada de malo emprender tradicionalmente, pero pasa que hay una diferencia. Cuando yo emprendo por necesidad, que es lo que es más del 90% de los emprendimientos y es lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando emprendemos, tiene que ver con el hecho de que de que no me voy a enfocar en algo nacional e internacional. Yo quiero emprender y ganar lucas rápido, ¿cierto? Y cuando es por oportunidad, yo visualizo esa oportunidad, por lo tanto identifico un problema y lo voy a solucionar a través de mi idea, ¿cierto? Y mi innovación, pero lo que estoy viendo yo es una oportunidad de negocio y usualmente ahí están los emprendimientos dinámicos, ¿ya? Eh, y esa es una diferencia importante porque y justamente por eso es que no es la forma de hacerlo en Chilito, ¿cierto? Antofagasta, incluso en Tocopilla, que yo lo he visualizado, lo hemos conversado mucho con el Puerto Cobol, etcétera, tiene que ver con este emprendimiento de necesidad, ¿cierto? Que es el que existe, ¿cierto? Se vaya transformando, identificando oportunidades, se vaya transformando en emprendimiento dinámico, ¿cierto? Y empiece a tener todas estas particularidades que estamos conversando. Entonces, ese desafío es importante para los que tienen emprendimiento tradicional y emprendieron por necesidad y están en eso. Bueno, acá tienen recursos para poder soñar y poder hacer innovación y emprender dinámicamente. Y los que no se han atrevido a emprender, emprendan en dinámico al tiro. Esa es la recomendación. Los emprendimientos dinámicos son escalables, es decir, tienen imagínense una escalera, tienen cada peldaño bien definido eh, y el crecimiento que tienen cada uno de ellos, es decir, esta tasa de crecimiento de sus ventas, es decir, la resta entre los ingresos y los costos, es muy superior a la tasa de crecimiento, perdón, de los ingresos, es muy superior a la tasa de crecimiento todo de los costos. Y acá básicamente tiene que ver con que los emprendimientos dinámicos, gasto lucas al principio, después crezco rápido, gasto muy pocas lucas y gano más. Es decir, si ustedes tienen este emprendimiento de la panadería y hacen los números, se van a dar cuenta que eh, cobro 3 lucas, sí, pero multiplico por cientos de personas, eso multiplicado por miles de personas y después por millones de personas, la tasa de crecimiento es súper rápida, descargando una aplicación y pagando 3 lucas. Entonces, si se fijan, ya dejamos de pensar en vender esto grande que me cuesta mucho y lo vendo caro, a pensar en, pum, hacer algo que abarca a muchas personas, ¿cierto? Cobro poco o me llevo un porcentaje, pero utilizando todos los recursos que ya existen, por lo tanto, mis costos bajan y yo puedo empezar a cobrar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A pequeñas cantidades, a muchas personas y por ende generar ingresos grandes. Eh, el equipo, que es el tercer componente, y con esto termino, eh, es básicamente buscar a aquellas personas, ¿cierto?, que tengan los conocimientos que yo no tengo. Si ustedes dicen, oye, identifico un problema acá y se puede solucionar a través de, veo que se podría solucionar a través de tecnología de la información. Yo no soy informático, pero tengo la idea. Busco a uno, ¿cierto? O trato de preguntar. Se supone que siempre estamos al menos a 6 contactos de llegar a la persona que queremos ubicar. Entonces, no hay que preguntar tantas veces. De repente uno está más cerca de lo que piensa. Entonces, si ustedes son buenos en leyes, por ejemplo, y quieren hacer un proyecto tecnológico, obviamente van a tener que tener un informático en el equipo y lo buscan. Y así, dependiendo de la idea que sea. Por eso que es bueno que ojalá que alguno de ustedes pueda atreverse a contarme y hacer esto con alguno de ustedes y en verdad hacer este proceso, digamos, y bajar los conceptos que les comenté. Entonces, para que lo recuerden en una foto simple, la triple E. La triple E, escalabilidad, enfoque y equipo. ¿Ya? Son las tres cosas.
los tres componentes Sí, que les sirve para ingresar en este mundo del emprendimiento dinámico, ¿ya? Así que ahí ahora abro cámaras, ya. los Se ve miro, entonces. ojalá si Yo puedan abrir contento cámara con usted Melanie. igual y, y puedan hacer su consulta. Estoy aquí atento. Ojalá que alguien también pueda decir, oye, yo tengo esta idea y puedan poder hacer ese ejercicio que deja mucho más claros los conceptos más que hablarlos yo. Así que no sé si ahí dejo abierto Tomás, Sebastián. Seba, Sebastián tiene la mano igual. Seba, va, dale Seba. Ya, yo, perdón. Yo tengo una pregunta. Seba, Em, ¿Cómo se puede evaluar si un negocio está listo para que empiece a escalar, en su opinión? pero estamos hablando de para postular el Semilla Inicia. Sí, respecto Ya, a lo mismo. no es necesario evaluarlo, solamente es necesario plantearlo para el Semilla Inicia. Ah, netamente eso Es no. Ah, ya, entendido. exactamente. Y muy buena pregunta, porque muchos me dicen, no, Guillermo, no postulé porque yo creo que esto no va a funcionar. Bueno, si no cree es que va a funcionar, gracias por no postular, porque la verdad es que si no crees, mejor no lo haga. Entonces, Exacto. aquí la idea es que tú identifiques, ¿cierto?, un problema relevante a resolver. Tú dices, yo tengo esta idea, voy a solucionarlo. Ahora, me pide Semilla Inicia que lo solucione de forma rápida. Y con todas estas cosas que habló Guillermo, entonces, ok, le voy dando forma, ¿cierto? Voy viendo el mercado, voy viendo acá, voy sacando los números y voy respondiendo las preguntas que vieron con Carla del formulario. Evidentemente siempre están abiertos los canales de Corfo para que ustedes pregunten si algo no lo entienden. Pero la idea, Seba, es que justamente esa validación que tú quieres tener, que se puede hacer de muchas formas, que estamos hablando de validación técnica y comercial, o sea, estamos hablando de generar un producto mínimo viable, ponerlo en el mercado, ver cómo reaccionan las personas, o se pueden hacer encuestas, se pueden hacer focus group, o se pueden hacer... hay miles de técnicas y metodologías y formas, podía ser... incluso con tecnología podéis validar si las personas tienen interés en tu producto, como los A/B testing, bueno, hay toda una batería de formas de hacer, desde una encuesta básica, ¿cierto? Hasta Ujú. estas lógicas de A/B testing, ¿cierto? De eye tracking, que son ver dónde se posicionan los ojos de las personas para saber si es que le llama la atención tu plataforma, aplicación. Hay todo un mundo, ¿ya? Pero para eso son los 20 millones del semi-inicio. Entendido. Bacán, Seba, gracias por la pregunta. Eh, ¿Y se podrá saber tu idea? Bueno, sí, lo mío es una formadora láser 3D. ¿Una qué? Quiero hacer ¿Una qué? una formadora láser 3D. ¿Qué quiere decir eso? Trabajar haciendo, eh, trabajar en desarrollo a ideas externas que tengan las personas en base a, no sé, digamos, a una constructora yo quiero hacer moldes. Si la constructora me solicita, quiero hacer moldes para hacer, no sé, pilares con diseño, yo ¿Mm? se los realizo. Ya, Si es, por ejemplo, en el caso para, no sé, una odontología pide hacer prótesis porque de momento ellos no pueden costearse o realizar dichas prótesis, ujú, ellos pueden trabajar conmigo. ya, O en realidad esto es como lo que estaba diciendo, abarca mucho, pero quiero empezar de a poco, ya. porque si Pregunta, no, ¿tú tienes la impresora láser ya? O sea, perdón, la impresora 3D. no de momento, pero estoy trabajando con una persona que me la ha ido prestando. Excelente, Tengo conexión. excelente. Entonces, fíjate, tú identificaste un problema en el mercado que es que cuando alguien o empresas quieren realizar algún modelo a escala, ¿cierto? Algún prototipo, etcétera, no saben dónde solicitar eso y piensan que tienen que comprarse la impresora, que tienen que armar toda una infraestructura y no tienen, ¿cierto? Al dedo pulgar, ¿cierto? Acá en el celular, así como es, para solicitar y pasarlo a buscar una impresión. Exacto. Ya, Ujú. perfecto. Entonces, si tú tienes eso, tienes un problema a resolver. Ahora, es importante que nosotros veamos dónde están esas personas que van a ser tus clientes. Y piensa, ya tienes, ¿quién tiene la impresora? Tienes las personas que necesitan la impresión 3D.
Entonces, cuando tú partiste diciendo yo tengo mi idea es formadora de no sé qué, bueno, la lógica acá es, la innovación no es imprimir en 3D, porque no estás inventando la impresora 3D. La innovación tampoco está en el producto, por tanto. Tampoco hay una innovación de proceso. Pero ¿qué pasa? Tú podrías ofrecer el servicio de impresión 3D para prototipaje, ¿cierto? En donde que de hecho ese servicio tampoco es innovador porque existen Fab Labs, ¿cierto? Y existen, o en la universidad o en los centros que hay de cowork, etcétera, hay impresoras. Pero la Ujú. innovación de servicio está en el sentido de que tú tengas por ejemplo, en una plataforma o en algún medio, ¿cierto? Digital, a que tus clientes, tus usuarios, puedan decir, oye, yo tengo esto para imprimir, subo el modelo, ¿cierto? Me llega la cotización casi en el instante, me llegan los plazos, me agendan y después puedo pasar a retirar la impresión, ¿cachai? Y Exacto, tú podés decir, ok, yo puedo abarcar todo Chile, pero necesito tener cada vez más impresoras. Bueno, cada vez más personas que tengan impresoras, po. ¿Por qué necesitáis comprarlas? No necesitáis comprarlas. Hay mucha gente que tiene impresoras incluso en su casa, que imprimieron una vez y ya nunca más. O sea, y tú les puedes decir, oye, yo puedo rentabilizar tu impresora. ¿Cachai? ujú, Entonces, podéis crear la gran plataforma de una impresora 3D regional, una impresora 3D nacional, una impresora 3D mundial, ¿cachai? Sin necesidad de tener alguna impresora, solamente que alguien de Concepción te pidió imprimir tal cosa, tú en tu base de datos de la plataforma se conecta con la persona disponible o con la impresora disponible en Concepción cerca de la persona, le tomas el pedido porque eso tiene que estar estandarizado y resulta que podía incluso hasta mandar imprimir solamente teniendo prendida esa impresora y después la persona pasa a retirar. O sea, incluso el usuario que imprime no necesita hacer nada más que ponerle los rollos, exacto. ¿cachai? Entonces, todo ese mono tiene otro nombre, ¿cachai? Y es una innovación de servicio, y sí es dinámico, y sí es emprendimiento dinámico desde esta lógica que te estoy comentando, pero no es emprendimiento dinámico si tú quieres comprar cuatro impresoras y que vayan a imprimir a tu local, ¿cachai? Entiendo. Sí, Bacán, lo tengo analizado. bacán Seba, Ya, muchas gracias por compartirlo. Carla, ya. o sea, Clara, perdón, se me mezclaron tres palabras, las di vuelta. Hola Clara, Hola, ¿cómo estás? buen día. Buenos días. Bien, gracias. ¿Tú? Bien también, muchas Quiero gracias. hacer una consulta. Consulte. Mira, te cuento. Nosotros somos tres en el equipo. Nuestro emprendimiento tiene que ver también más o menos con un software, en realidad con una base de datos. Pero en realidad en el equipo no hay ningún informático. Dentro de esta validación técnica, ¿yo podría eventualmente contratar a un informático para desarrollar este software? Muy buena pregunta, Clara, muchas gracias. La lógica, como lo vimos en la presentación, es que tú tengas esas capacidades desde el momento de postular, ¿ya? Es importantísimo que las tengas porque resulta, o al menos identificado, ¿cierto? Que necesita un equipo de desarrollo o un informático, o si lo tiene incluso más claras, puede decir, necesito un programador, un backend, un frontend, pero si no manejáis esos conceptos, al menos identificado. Es decir, yo dentro de mi proyecto voy a contratar una empresa o voy a contratar informáticos para que hagan el desarrollo, pero evidentemente al menos identificado. Por eso que hablamos de que, y de hecho en el formulario hay una parte cuando te preguntan cuál es el equipo de trabajo. Entonces es importante que si tu Sí, sí, de idea todas maneras. lo Sí, nosotros lo considera, lo tenemos ponga. súper ¿Ya? identificado en realidad. Ya. Sí, sí, nosotros lo tenemos súper identificado. Lo que pasa es que bajo ninguna circunstancia nuestra idea es sacar alguno y cambiarlo por un informático, porque en realidad dentro de nuestra idea es que cada quien tiene, ¿cómo se dice?, una labor súper específica en Sí, realidad. sí lo entiendo. Entonces, Por y que tanto, sí lo va puede. acorde a la idea. Ujú. Ujú, Ya, sí, ya, súper, perfecto. Y la muchísimas pregunta, gracias. que tú haces de si lo puedo pagar con el Semilla Inicia, la respuesta es sí. Sí, Se puede, de hecho, ya. muchas veces no es necesario, lo que hacen muchos emprendedores es para no pagar justamente, ubican al informático y le dicen, oye, te doy un porcentaje de la empresa y seguimos avanzando. Si no es el caso, Claro. justamente con los fondos del Semilla Inicia,
que son tanto los de Corfo como los tuyos, tú puedes contratar Sí, gente, ¿cierto? Tú primero, si postulas como persona natural, te constituyes como empresa, inicias actividades y después todo este claro, informático te puede boletear, ¿cierto? O bien la empresa te puede facturar, siempre con el código del proyecto, ¿cierto? Con claro. el detalle, ¿cierto? De lo que hizo cada uno, porque eh, en este caso lo va a hacer el patrocinador, la rendición a Corfo, ya que ellos te van a apoyar en eso. Exactamente. Sí, Pero tú tienes que proporcionarle las sí. boletas, la evidencia y comprobantes de pago, el comprobante de la transferencia y todo eso. Así que sí, considéralo y lo puedes contratar. Ya, súper. Muchísimas gracias. De nada, nos quedan 7 minutos, así que no sé si quieres compartir la idea o no sé si alguien más tiene alguna otra Mira, duda. te cuento. Ujú. Sí, te cuento. Nosotros, bueno, nosotros somos tres, ¿ya? Yo estudié gastronomía, mi otro socio es ingeniero comercial y mi otra socia es médico. Ella trabaja en el Hospital Regional de acá de Antofagasta, trabaja en el Hospital Militar y trabaja en la clínica La Portada. Eh, Detectamos un problema bastante común que se da, la verdad de las cosas, a nivel nacional, y es Perfecto. que hay como una falla en realidad al momento de realizar dietas por parte de profesionales de la salud hacia pacientes con enfermedades crónicas, ¿ya? Wow. Nuestra idea parte, y ahora, ¿por qué voy a esto? No necesariamente es porque el profesional sea malo, ¿ya? Yo quiero dejar súper en claro eso. Es porque es tanta la información que se tiene que manejar por parte del profesional que obviamente es imposible meterte tanta información en la cabeza. Eso es imposible para cualquier persona. Sí. Entonces, nuestro software, la idea es hacer una base de datos en donde vaya de hierbas y especias absolutamente todos los compuestos químicos de estas hierbas y especias para poder hacer infusiones y dietas por parte de profesionales médicos que vayan enfocados en personas con enfermedades crónicas y así poder evitar las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles en un futuro plazo. Ujú. Mira, Principalmente eso. tú acabaste de describir el problema. Sí, Identificaste el problema, ¿cierto? Y tú lo viste como una oportunidad porque intentas resolverlo. No, no solamente te exactamente. agobias con él, que es lo que hacemos la mayoría. Entonces, justamente los Lo que emprendedores pasa, ¿sabes están lo que llamados a pasa? eso, Es lo quieren que, solucionar. ¿Mm? sí, lo que pasa es que lo que yo estoy viendo y lo que hemos estado viendo con mi amiga, con mi socia, es que se le está dando mucho énfasis y se está culpando mucho a la genética y a muchas cosas externas y no estamos viendo una realidad en Chile, en realidad que tiene que ver con los malos hábitos de salud también y que Ujú, tenemos nosotros, los seres humanos, mucha culpa mm, de lo que nos pasa en realidad con respecto a las enfermedades crónicas. Yo sé que el cuento de la genética es un tema súper importante mm. y que no lo podemos dejar de lado O sea, y será el 50% no podemos del... cerrar los ojos, Claro, exactamente. será el cincuenta por Pero por ciento, pero ¿y el otra otro parte, 50%? sí, obviamente, pero Ah, hay, por otra parte, si las personas tuvieran buenos hábitos de salud, buenos, como valga la redundancia, obviamente reducirías esa predisposición y alargarías mucho más los años de no tener estas enfermedades crónicas y te darían más viejo. Estás teniendo hoy en día personas con 30 años ya hipertensas y con diabetes, y esos son números alarmantes en realidad, y acá en la región son números alarmantes. Entonces, sería súper bueno empezar acá en la región con un software así, implementando sobre todo en el hospital para ver, para que los profesionales se puedan ayudar de esta base de datos y puedan ayudar a sus pacientes. buenísimo, y de hecho le va a servir a todo el grupo de aquí porque, bueno, obviamente los consejos también de ir regulando estas cosas, pero dentro de la materia que estamos revisando, tengo algunas consultas claras. Tú dices en ¿el hospital estaría Sí, dispuesto a probar algún producto mínimo viable, un prototipo que tú puedas desarrollar?
Mira, yo les he dado esta labor a mi amiga porque ella es Ya. la que trabaja ahí. ¿Ya? Ujú, Eh, Ella dice que sí, que el hospital está de acuerdo con si nosotros eventualmente logramos de alguna forma desarrollar esto, si ujú, esto funciona, si, o sea, ujú. si funciona en el sentido de que logramos desarrollarlo, sí estarían dispuestos a probarlo. Ahí Porque yo te recomiendo efectivamente hay... Sí, 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 dale. ahí yo te recomiendo una estrategia súper positiva que tienen los emprendedores, que es basado en aquello que dicen por ahí de que nada que no esté escrito vale, digamos. Entonces, es Exactamente, importante que tu amiga logre, de la persona que corresponda, incluso con todas las condicionantes, que los planetas se alineen y que el sol brille de cierta forma, con todas las condicionantes y que esto no amerita que que les vamos a pagar, lo que quieran, pero que tenga algún tipo de carta de interés, ¿cierto?, del hospital, en este claro, caso que diga sí, que lo va a apoyar. ¿Por qué? Porque es interesante que, como estamos hablando, que todas estas son hipótesis que hay que validar. Si tú tienes el entorno donde validarlo, es súper importante, porque ojo que también hay muchas aplicaciones que te cuentan las calorías y todo esto, pero esa no es la que tú estás hablando. Tú estás hablando de un tema no, 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 médico, ¿cachai? De un tema donde lo va a utilizar un profesional, o sea, el usuario no es exacto, una persona sí, cualquiera que quiere bajar de peso, no, sino que es un no para profesional nada, que lo va a sí, ayudar esta aplicación para que no maneje todas las variables que es imposible que maneje, por lo tanto mejorar la salud a exacto, través de lo que tú estés conversando. Entonces, ojo dónde ponen la innovación y ojo también el, 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 del medio, ¿cierto? Dónde probarlo. Si tienen contacto con el hospital y todo, vayan adelantando ese tema porque es importante que tengan dónde validarlo, ¿cierto? Porque evidentemente acá el camino tuyo es mucho más claro, o sea, va a desarrollar un producto mínimo viable, ¿cierto? Va a ser una plataforma que va a manejar ciertas variables, ¿cierto? Me imagino que hay toda una metodología y una forma de hacer estos cálculos y hacer recomendaciones, etcétera, que tienen ustedes exacto, como profesionales, pero si no tienes dónde sí, probarla, finalmente no la vas a poder validar, entonces adelántense con eso, que es muy importante. ya, perfecto, muchísimas ¿Mm? gracias por tu Y consejo. obviamente la gran pregunta, Clara, ¿cómo se vende esto? ¿Ya? Eso es muy importante porque evidentemente se ve que puede llegar a nivel nacional y puede llegar a nivel internacional, pero ¿cómo se vende? ¿Quién Sí, lo compra? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo usa? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo ganáis finalmente? ¿Cómo haces que esto tenga ingresos por sobre los costos y que se multipliquen de manera acelerada como lo vimos? No creo que sea tan difícil, pero tienen que darle esa vuelta y nos interesa saberlo en el ya, formulario. perfecto, ¿Ya? ya, súper, Así muchas que eso, gracias. y tenía avanzada mucha pega porque me decía un profe, cuando ustedes escriban un problema de negocio, ¿Mm? problematícenlo. Y yo creo que tenéis las Sí, cifras de todas para maneras, asustar a cualquiera. Así que ahí ya, tenía esa parte al menos avanzada, porque sí sé que las cifras son grandes en este tema de sí, salud, obesidad y todo. Así que sí, avance de todas nomás, maneras. atrévase. Gracias. No, gracias a ti, Clara. Bien, yo escuché al menos la sirena de las 12 no, siendo las 12:00. Si es que no hay alguna consulta, alguna otra pregunta, solamente motivarles a que postulen. Recuérdense www.fomentoantofagasta.cl, se van a programa y financiamiento y abajito y en la parte de emprendimiento está Semilla Inicia Provincia Antofagasta, Semilla Inicia Provincia El Loa, Semilla Inicia Provincia Tocopilla. Le dan clic al link y llenan el formulario. Además de llenar el formulario, recuerden hacer su video de 40 segundos en donde ustedes puedan explicar al menos tres cosas. El problema, la solución y la innovación y escalabilidad que tiene. ¿Ya? En 40 segundos se puede. No les recomiendo que aceleren así rápido porque finalmente si no lo entendemos no lo vamos a poder evaluar bien, sino que más bien lo escriban una y otra vez y lo vayan achicando y aprovechan de armar su pitch, que de hecho es la próxima taller que también los dejo invitados, eh, que va a ser el 7 de mayo, que tiene que ver justamente con esto, con cómo armar el pitch. Hay que saber, hay ciertos timings, hay ciertas recomendaciones, hay muchas técnicas, ¿cierto?, para poder transmitir de forma certera y en poco tiempo qué es lo que yo vendo, qué es lo que yo tengo para ofrecer a un inversionista, que sería Corfo en este caso como inversionista público,
y a un cliente, ¿cierto? Entonces ese pitch desde ya tienen que tenerlo armado y lo primero que van a tener para practicarlo son los 40 segundos que les damos en el video. Así que a animarse a hacerlo, no se compliquen más que poner el celular en modo así selfie, ¿cierto? Y se graban para que nosotros podamos conocerlo, nos interesa conocerlo, que nos cuenten el problema, la solución y por qué es una innovación lo que ustedes están postulando. Así que muchas gracias, gracias a los colegas que estaban conectados también, Carlos, José, Katia. Eh, Va a quedar grabado creo que en mi computador, pero se los voy a hacer llegar para que lo dejen disponible en nuestros medios, que también los invitamos a que sigan en Instagram, en YouTube, ¿cierto? En LinkedIn, creo que son los tres medios que ahí nos pueden seguir. Así que muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde. Chao, muchas gracias. Chao, gracias, hasta luego. Chao, Seba, gracias. Gracias, Clara. Gracias a todos, nos vemos el 7 de mayo. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, Seba. Chao, chao.